Bien, bienvenidos, bienvenidas a este curso, a tu curso de un podcast para emprendedores. Hoy tenemos el placer de tenerlo a él, a Roberto Bustamante. Él es emprendedor. Él te ayuda a llevar tu negocio al mundo digital. Él es experto en asistencia virtual, fundador de Rock.media. Decenas de emprendedores ya lo eligen y confían en su trabajo. Bueno, yo soy uno de ellos. Mi hermano, mi amigo Roberto Bustamante. Hoy, ¿qué nos vas a enseñar, Robertito querido? Hola a todos, hola Jesús, ¿cómo están? Bueno, la idea hoy es un poquitito dar los lineamientos para que puedan armar su propio podcast, así que tenemos una presentación un poquitito delineando los pasos, qué es lo que hay que hacer para poder comenzar, ¿no? A grabar y a publicar tu propio podcast, ¿no? Como saben todos, hoy un podcast es una herramienta muy utilizada por grandes emprendedores, ya que es una herramienta que da mucha autoridad y le suma mucho valor a lo que es una marca personal, ¿no? Así que también es una de las tendencias que hay últimamente. Mucha gente utiliza esta herramienta, ¿no? Para escuchar lo que es un audio, ¿no? Cuando se traslada de un punto a otro o cuando está haciendo actividades en la casa, algún otro tipo de actividad. Y bueno, y en vez de escuchar un programa de radio o escuchar música, ponen un programa de podcast de algún tema que le interese, ¿no? Así que bueno, voy a compartir pantalla un poquitito para mostrar la presentación. Sí, totalmente. Mientras meto la cuchara, para mí el podcast es el presente y el futuro. Se está viendo muchísimo cómo Amazon está haciendo lugar, cómo hay una puja como antes había entre los cantantes, hoy está en los creadores de contenido. ¿Por qué? Porque el podcast es lo único que podés utilizarlo para hacer esa famosa multitasking positivo. Dicen que hay muchas cosas con respecto al multitasking, pero es la única función por la cual nosotros podemos hacer otras cosas como la famosa radio mientras corremos, mientras lavamos los platos, mientras todo. Yo creo que yo le debo muchísimo, creo que en un porcentaje, un 70% a todo lo que sé, por haber identificado que soy una persona que aprende auditivamente a los podcasts, al contenido. Así que es una franja que no se lo utilizaba y hoy la vamos a aprender a utilizar y vamos a explotar porque yo a cada uno de mis clientes los invito a que hagan esto. Es el presente y es el futuro. ¿Vos qué opinas, Robert? Sí, no es como todo, ¿no? A veces hay tendencias en distintas redes que se ponen de moda, pero bueno, el podcast es algo que viene de los años 2000 por ahí más o menos. Eh, Como en la presentación cuenta un poquitito, ¿no? ¿Dónde comienza todo esto del podcast? ¿De dónde es toda esta historia de podcast? Y bueno, un poquitito viene desde un DJ, un VJ que se llamaban los presentadores que tenía MTV, que era medio vago para escribir, y entonces plena auge, pleno furor de los blogs. El muchacho este, como le costaba escribir, sentarse a escribir, bueno, pensó una forma de, bueno, de publicar, que sea un posteo, pero de blog, pero en audio. O sea, que no sea escrito, que sea hablado. Entonces, un poquitito ahí combinó las grabaciones con el sistema que tiene de distribución de contenido que usan los blogs, que son los feeds RSS, y un poquitito combinando esas dos cosas nacieron lo que se llaman hoy los podcasts, ¿no? Un poco el nombre se lo dio un periodista inglés, que unió un poquitito los términos de lo que es la comunicación tipo broadcasting, que es la comunicación uno a varios, y sumado a lo que era furor en ese momento, que era el iPod, que era el dispositivo que uno escucha, que utilizaba para reproducir audio, el famoso iPod de Apple. Entonces, uniendo esas dos palabras, se dio lo que se llama el podcast, ¿no? Así que, bueno. Tremendo, eso es lo que un poco te decía, el flojo que describía, porque como mucho lo hablamos, ¿sí? Hay gente que es auditiva, hay gente que es visual, hay gente que es kinestésica, y esto está marcado para, si podríamos decir, el 40% de las personas, porque el 40% de las personas son auditivas, mientras que un 50, sí, un 50% que son kinestésicas y solamente un 10% que son
personas visuales para lo que está descrito, el tema del blog y todas esas cosas. Por eso es que ahora no tienen competencia los bloggers de hace 10 años, se van a morir, ahora llegó el podcast. Sigamos, amigo, por favor. Bueno, sí, bueno, esperemos que siga en auge esto. Está en crecimiento, yo creo que está en su punto, no en el punto máximo, sino está en el punto de despegue, donde ya pasó por la etapa de los early adopters. Ya está, es un producto que ya está adaptado. Ya las plataformas están empezando a pelear entre Google, YouTube, que se está sumando ahora para empezar a poner video podcast, Spotify, que está poniendo video en sus podcasts, Amazon, que está contratando podcasters famosos en forma exclusiva para que no distribuyan el contenido en otras plataformas. O sea que se está haciendo un campo interesante y que, bueno, que se va a empezar a monetizar todo, así que esto va en crecimiento, ¿no? Está en su punto inicial de crecimiento, digamos. Totalmente, totalmente. Aparte, el tema de la distribución con los podcasts, y esto es algo que me contabas y que el otro día lo estábamos viendo, hablando en vivo, es que hacer un podcast es mucho más simple que hacer un video de YouTube. Competir hoy contra gente que tiene video de YouTube, con todo lo que lleva a hacer un video de YouTube, la imagen, la estética, la placa y todas esas cosas, hacer un podcast y entregar ese valor es muchísimo más simple. Y para vos que sos un emprendedor que está iniciando, es mucho más simple eso. Aparte, vos te grabás y después podés editar, recortar y lo subís. Y podés entregar el misma clase de contenido que haciéndolo en video. Y te gusta YouTube, lo mismo, poner una plaquita, lo haces podcast y lo subís también, pero el sonido, esto es lo más importante. ¿Estás de acuerdo, Robert? Vos me enseñás esto. Sí, sí, no, aparte, o sea, esta misma charla, si queremos, la podemos convertir en un podcast después, digamos. Un podcast que habla sobre podcast. Además, no es mala idea, ¿no? Subirla a Emprendedor de 0 a 1 millón, ¿no? La teníamos totalmente, ahí. De podcast a podcast. Y acá lo tenemos a Robert. Bien. ¿Qué más vamos a ver, Vamos a Robert? las papas un poquito, si no perdemos tiempo y respetando un poquito Vamos con todo, entonces. Están en el curso. Bueno, la idea es ver un poquitito, bueno, la composición principal que tiene el podcast, que es en la primera instancia, ¿no? De todo lo que es la temática, de lo que se va a hablar, de cómo armar esa audiencia que va a escuchar ese programa. Las herramientas que tenemos, no para tanto para grabar como para editar el podcast. Y por último, cómo hacemos para distribuirlo, ¿no? Para poner ese podcast en los diferentes reproductores que hay, ¿no? En Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Amazon Music, bueno, ver cómo se distribuye, bueno, y de qué manera podemos llevar gente, porque no solamente es armar el podcast y dejarlo ahí, sino, bueno, después hay que hacer todo un trabajito de fondo para promocionarlo, ¿no? Y darle movimiento y sumar audiencia, ¿no? Al programa. Así que esos son los tres pilares principales del contenido. Vamos a comenzar con la temática de audiencia. Y lo primero que tenemos que hacer, o sea, antes de comenzar el podcast, es como lo mismo que hacemos con nuestro negocio, ¿no? En el caso del negocio es definir el cliente ideal. Bueno, acá en este caso, quién va a ser el oyente ideal. Generalmente, si el podcast está relacionado a nuestro negocio, el cliente ideal y el oyente ideal es la misma persona. O sea, no varía mucho, tendrá un par de características diferentes, pero se hace siempre las mismas preguntas, ¿no? ¿Quién es esa persona que escucha? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo es el estilo de vida? ¿Qué es lo que está necesitando? ¿Con quién se relaciona? ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Qué tipo de contenido consume? Meto cuchara. Importantísimo el cliente ideal, el oyente ideal para esta etapa. Para cualquier cosa que hagas, emprendedor, es importante saber a quién le estamos hablando, ya sea en este momento a quién le estás particularmente hablando, te está escuchando. Para todo es importante definir esa audiencia, ese cliente. Una audiencia, un tipo de definir una audiencia, ¿no? Para un podcast de meditación, por ejemplo, ¿no? En este caso sería, bueno, hombres y mujeres con interés en meditación que buscan una actividad para desconectar un poco, pero tienen muy poco tiempo libre, su tiempo es muy limitado, tienen una vida muy acelerada, personas que usan mucho las aplicaciones móviles, que son muy activos en redes sociales, que en esas redes siguen cuentas de espiritualidad y, bueno, siempre están buscando herramientas o algo que los ayude a sentirse un poquitito más pleno. En este caso sería audiencia ideal. O el oyente ideal.
Entonces, entre otras preguntas que nos tenemos que hacer, bueno, aparte de qué va a tratar el podcast, ¿no? Es ver si hay podcasts similares, bueno, cuáles son los competidores que puedo llegar a tener, en qué me voy a diferenciar de esas personas o de esos otros podcasts que yo los considero competidores, ¿no? ¿Por qué una persona me va a escuchar a mí y no va a escuchar al otro? O sea, ¿cuál es mi diferencial en ese caso? ¿Qué es lo que voy a entregar yo como valor, ¿no? A ese oyente. Y bueno, al definir el tipo de podcast, hay muchos tipos de podcast, ¿no? Están los que son relatos, hay entrevistas, hay podcasts educativos que enseñan cosas, píldoras que son podcasts cortitos, que dan un tip, una enseñanza pequeña, podcasts con noticias, comentarios, entretenimiento, documentales, vivos. O sea, la idea es que el tipo de podcast sea único o tratar de mezclar no más de 3 de los que tenemos. Si voy a hacer un podcast de entrevistas que sean solo entrevistas, o si voy a meter de vez en cuando algún educativo, puede ser un podcast con entrevista y educativo, pero no hacer de todo un poco, porque si no pierde un poco el hilo y pierde el foco, ¿no? Siempre hay que tratar de llevar o tener un hilo conductor para que esté más ordenado el podcast y que sea escuchado como si fuese a ver una serie en Netflix, ¿no? Que yo que escuche un episodio y me den ganas de escuchar otro y que me den ganas de escuchar otro. Generalmente eso es lo que sucede con los podcasts que tienen éxito, ¿no? Generalmente están entrelazados uno con otro. Bueno, y en eso que decíamos de tratar de no elegir más de 2 o 3 tipos de podcast, está bueno definir esto, lo que se llama el pilar de contenido, o sea, definir un poquitito la línea editorial de qué voy a hablar, cómo voy a hablar. Qué sé yo, por ejemplo, acá yo dije, si un podcast de desarrollo personal, por ejemplo, yo les anoté acá, bueno, si voy a hablar de desarrollo personal, voy a hablar de historias que conecten y voy a hablar de información sobre herramientas. Excelente, excelente, extraordinario. Bueno, según la duración o frecuencia, hay podcasts que se llaman micropodcasts, podcasts cortos, medios, largos. ¿Mm? Como hablaba, cuando vimos los tipos de podcasts ahí, uno de los ejemplos eran las píldoras. Las píldoras son contenidos muy cortos, generalmente son los micropodcasts, donde uno siempre da un contenido, una definición o explica un tema en particular. Son contenidos cortitos que generalmente tienen una frecuencia diaria, o 2, 3 por semana, eso depende como la persona que lo graba, ¿no? Bueno, y también no, respecto a la frecuencia, a la cantidad de veces que yo lo hago, puede ser diario, semanal, quincenal, semanal. Eso va a gusto de cada uno, los tiempos, la forma que tenga de grabar, de editar. La mayoría de las personas siempre arrancan con un podcast quincenal, es lo más normal, y el término, o sea, la duración que más se utiliza es la de entre 30 y 45 minutos. Es la duración que está vista como la más óptima, ya que es el tiempo que uno tiene para trasladarse de un lado a otro, o de limpiar la casa, o de hacer una tarea en particular. Bueno, esa media horita la uso para escuchar un podcast y bueno, y hago lo que dice mi amigo, ¿no? Duplicar el tiempo, ¿no? Algo así. Totalmente, totalmente. Y acá una de las cosas que yo fanático del podcast, como repetí al comienzo, o sea, hacer la estrategia. Justamente hoy en la comunidad estábamos hablando de la estrategia de comunicación y tener un micro podcast. Ejemplos, por ejemplo, Vilma Núñez, una de las número 1 de marketing digital del mundo. Ella tiene un podcast que es un podcast diario. Después tiene Convierte Más con Vilma, que son micro podcasts de 5 minutos, pero que están estratégicamente uno alineado del otro. Y tiene uno lunes, miércoles y viernes. Son de 5 minutitos, pero es como que van hilando temas. Después cortos como los míos son cortitos, pero son bien prácticos y son semanales, son de máximo 20 minutos. ¿Por qué 20 minutos? Porque como dice Robert, es importante tener lapsos en que la persona puede terminar de hacer viajes en el colectivo, correr, lavar los platos, o sea que la persona pueda hacer una tarea mientras está viendo, porque lo más difícil es venderlo gratis, gente querida, por eso el podcast es tan importante. Lo más difícil es venderlo gratuito, porque la persona deja de hacer cosas mientras ve. Una persona no puede estar viendo, por ejemplo, un video de un gatito mientras lava los platos. En cambio, sí te puede escuchar a vos, o vos podés ir entrenando
mientras estás escuchando. Entonces es tan, pero tan importante. El de 30 a 45 minutos es un podcast que es también importante, como yo lo hacía particularmente, que era de los vivos. Si haces vivos, inmediatamente podés tomar ese podcast, como Robert hacía conmigo, ese podcast que hace de desarrollo, si estás del otro lado y haces vivos, como la gente que está viendo ahora precisamente, puedes agarrar ese vivo que te decían que lo guardes y ponerlo a servicio de la gente, sacar el audio, masterizarlo como hace Robert y subirlo directamente y tenés un contenido de oro espectacular. Y después los podcasts de 1, 2 o hasta 3 horas son podcasts como el de Creativo, podcasts como el de Tim Ferriss, que son podcasts ya para desarrollar un tema profundo y son más el estilo charlas. ¿Es así, Robert? Es así, tal cual, tal cual. Sí, no, los formatos, estaba leyendo justamente, salió el informe que hace todos los años HotSuite sobre redes sociales y la categoría que más pega en podcast es la categoría de comedia. O sea, mucha gente escucha cosas de comedia. Y la segunda categoría, la que le sigue ahí pegadito, es educación. O sea, la gente siempre escucha o para pasarla bien o para aprender. Sería un poco la conclusión general de todo este informe que hace con analítica, bueno, métricas de todo el mundo, plataformas. Está bueno, después si la encuentro... Totalmente. Hay uno de los podcasts más escuchados, son los podcasts de mi hija, por ejemplo, que escucha podcasts, me hacía escuchar, por ejemplo, los podcasts de leyendas legendarias. Es un podcast también o sea, o hay otras personas que cuentan, te hacen chistes al estilo, y después están las entrevistas. Hay La Cruda en Argentina, que es un podcast muy escuchado y tiene que ver con la radio. Es la radio, gente, es la radio traída, algo puesto en la casa, y no hay nada más cercano que la radio, y te lo vuelvo a repetir. Si vos te metes en el oído de las personas, es mucho más poderoso que cualquier otra cosa. Matías Salvato, este famoso emprendedor joven. Changuito. Claro, el Changuito tiene un segmento Columna. En una radio, en un programa de radio. Mitre. Ese segmento lo graba y lo hizo podcast, digamos. O sea, él tiene su podcast. Se llama 7 minutos para salvar el mundo. El Chato. Es Voy a hacer un podcast con él la semana que viene. Qué bien, qué grande. Qué grande él, boludo, que va a hacer un podcast conmigo. Te digo, no, vos sos como... Claro, boludo. Como grande en crecimiento. Claro, boludo, hay que crecerla. Bueno, cosas importantes, ¿no? Elegirle un nombre. A este nombre que vamos a elegir tiene que ser un nombre que sea fácil de recordar. Tiene que ser un nombre que genere curiosidad, que sea fácil de escribir, o sea, que nos haga recordar o asociar, ¿no?, el nombre del podcast con la persona, ¿no? Bueno, y un poquito también lo que es el tono, ¿no? Porque el tono se refiere no solamente a la forma en que nos expresamos, sino también el nivel o el lenguaje que vamos a utilizar acorde a la audiencia que definimos, ¿no?, al principio, ¿no?, ese oyente ideal. Por ejemplo, no es lo mismo hablarle de economía a una ama de casa que hablarle de economía, o sea, una persona que trabaja en un banco, por ejemplo. O sea, tienen conceptos diferentes, manejan palabras diferentes. O sea, hay que tratar de evitar los tecnicismos siempre que el oyente ideal los entienda o no los entienda. Y si no los entiende, podemos utilizar esos tecnicismos para explicarlos. O sea, podemos utilizarlo como contenido, no para el propio podcast. Otra cosa que tenemos que hacer es definirle una identidad visual, ¿no? Darle una portadita a nuestro propio podcast. Aparte de eso, también podemos hacer una portada individual para cada episodio. Se utiliza mucho hoy día eso, ¿no?, de que cada episodio tenga su propia portada y utilizar esa misma portada para promocionarlo en redes. Un par de tips que les dejé acá es que, bueno, la portada es un tamaño 1080 por 1080, que es el tamaño en píxeles que usa una publicación de Instagram, así que exactamente lo mismo que una publicación cuadrada, el feed de Instagram. Bueno, elegir también alguna música, ¿no? Tener una presentación, ponerle algún fondito musical para que quede más lindo. Siempre esa música hay que tener en cuenta que tiene que ser una música que no tenga derechos de autor. En Spotify hoy día se puede utilizar música comercial, o sea, música con derechos se puede usar en Spotify, pero
tenés que ser usuario premium de Spotify y tenés que tener solamente el podcast en Spotify. O sea, no lo podés distribuir a otras plataformas. Ese es un pro y un contra, digamos. Está bueno, puedo meter música buena, música linda que se escucha hoy día, pero bueno, no me puedo salir de Spotify y aparte tengo que, de ser podcaster, tengo que tener una cuenta premium en Spotify. Excelente, ¿por qué? Porque la música nos conecta con otras cosas y es muy importante también. Yo que trabajo mucho lo que es el alto impacto y utilizando programación neurolingüística, la música nos lleva a otras cosas. Por ahí yo tuve que sacar este tema de emprender sin miedo, es un tema que lo mandé a hacer y tuve que pagar para subirlo y me costó mucho llevar tener una herramienta como esa. Ahora hay pro y contra. Seguramente Spotify va a comenzar va a ver otras cosas para que la gente se quede y elige. ¿Cómo lo vamos a elegir? Dependiendo de por dónde nos escucha más la gente, ya seguramente nos va a hablar de las estadísticas para poder decidir eso. Sí, sí, eso, digamos. El tema de la música es con los derechos de autor, es el problema. Vieron que yo, por ejemplo, en YouTube, si ustedes ponen música comercial en un video, lo suben a YouTube, y YouTube mismo se lo bloquea. O sea, no se lo deja poner porque tienen música que no se puede utilizar con otros fines, ¿no? Bueno, pero hay muchas herramientas que yo, está en YouTube hay música sin derecho a patada, hay bibliotecas de audio también que tienen música sin derecho, lo que tienen que esas bibliotecas a veces son pagas, o sea, la música no tiene derecho, porque tengo que pagar la biblioteca para poder sacar la música, ¿no? Bueno, un poquitito cómo tiene que ser el episodio del podcast, cuál es la estructura general del episodio. Bueno, sí, la introducción, que sería de qué vamos a hablar en el podcast, cuál va a ser el tema que se va a tratar. Una presentación, la presentación es que presento yo el podcast, de qué habla, cuál es el orden, cuál es la musiquita que tiene la parte esa donde está combinado, mezclado con música. Después va el desarrollo general del podcast, que es el guión del podcast, va un cierre, una conclusión del episodio y un llamado a la acción, ¿no? La introducción, como les contaba recién, es la parte esa donde yo hablo, digo, bueno, de qué se va a tratar el episodio, de qué vamos a hablar. La idea es darle una idea claro, general al oyente, bueno, de que decida si se va a quedar o no se va a quedar. Así que estos minutos son muy importantes. Hay que definir bien, bueno, de qué van a hablar, ser bien concretos, porque si no logran la atención del cliente o del oyente en este momento, digamos, seguramente cambia de episodio o va a otro podcast. O sea, es lo más importante, ¿no? Tener la retención en estos primeros 5 minutos. Sí, por ahí es muy importante hacer esa introducción, intro en vacío, como en los videos, como en todos lados, decirle, ¿te gustaría tal cosa? O sea, yo utilizo mucho el gancho, ¿te gustaría? ¿Querés aprender o te pasa tal cosa? Y como hacen los grandes podcasters, yo un poco lo modelé eso a Luis Ramos en su momento y después a todos, bueno, a todos los que escuchaba vi que era como la estructura ganadora, darle qué es lo que se va a llevar, a ver si la gente realmente se quiere quedar, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, y después la presentación, o sea, un poquitito la cortina musical, con el nombre del podcast, la persona que conduce, qué tema habla, para quién es el podcast, ¿no? Generalmente tiene que ser algo cortito, de no más de 30 segundos. Más que nada para presentar, pueden invertir los órdenes, o sea, dejar primero la musiquita, la introducción y después, o sea, la presentación primero y la introducción después, o la introducción y la presentación, eso no importa el orden ese. Después, con el tema del guión, o sea, cómo voy o sea, a dar todo ese contenido del podcast, que es el contenido principal, ¿no? Hay dos formas. Una forma es escribir los temas en forma general y después dejarse fluir, hablar. Las personas que son de expresarse mucho, como Jesús, por ejemplo, les cuesta contener una guía con los temas principales, directamente se dejan fluir y hablan y no tienen ningún drama. O sea, si uno conoce bien también de lo que está hablando, no necesita tener un guión escrito, ¿no? Hay otros podcasts y se notan, si ustedes escuchan algunos podcasts se van a dar cuenta que están escritos los guiones, o sea, están completamente escritos primero y después lo que hacen las personas es leerlo.
Pero bueno, uno se da cuenta cuando lee, cuando es leído y cuando no, por los tiempos, las pausas, cómo va la voz, cómo sube, cómo baja. O sea, la emoción también se transmite con la voz un poco. O sea, está bueno tenerlo todo guionado, pero cuando uno lo va leyendo y lo va grabando, se da cuenta. Yo intenté hacerlo 3 veces guionado y es un desastre. Así, nunca lo largué, lo tengo ahí, stand-by, stand-by, stand-by. Pero ya va a salir, ya va a salir. El No, tema. tiene que salir. A ver, ¿qué es lo que hago yo? Puntualmente, yo con los podcasts o como Darío también usaba el desarrollo, es fundamental por ahí una arma de doble filo para vos que me estás escuchando y que te sentís identificado conmigo, te va por las ramas. Lo importante es tener esa idea, hacer no sé si se dice, perdón a los que saben inglés, que no les duelen los oídos, prepárense, ya le avisé, tener como wallets o puntos así, punto uno, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5 como mucho que vas a desarrollar y hacer y marcar ahí un poquitito las ideas que vas a decir. Yo tengo así como un guión escrito, así puntitos, escrito para los que están viendo la grabación. ¿Para qué? Para no olvidarse de puntos que son importantes. Bien, después fluir si querés, pero si no, te vas a ir por las ramas. Es muy importante por ahí tener, si querés, por ahí desarrollar para que vos le metas historia personal, pero también tener tiempos limitados en el desarrollo, dependiendo de la estructura de podcast que ya hayas elegido. Si era uno corto, mediano, largo, tenés que tener como la estructura marcada, porque si no te vas por las ramas. Es un arma de doble filo por ahí, hablar mucho como hablo yo. Tal cual. Tal cual, sí, sí, también pasa, ¿no? Y bueno, si la idea es hacer un podcast de entrevista, bueno, ahí terminé de armar una guía hace un par de semanas. Este es el link que les dejo acá, es bit.ly/Rob Regalo. Hay Excelente. una Volver a repetir para la gente que lo está escuchando. bit.ly/Rob con 2 B larga, regalo. Para los que están escuchando, entonces, bit.ly barra R de Ramón, O de oso, B de bueno, B de bueno de vuelta, regalo. La estructura del episodio, bueno, seguimos con la parte de la conclusión, ¿no? La idea, ya di todo mi contenido, ya hablé de millón y bueno, siempre lo ideal es cerrar con una conclusión importante del episodio. Hay personas que he escuchado podcasters que hacen al revés, o sea, ellos parten desde la conclusión que quieren dar o desde la idea que quieren cerrar el podcast y desde ahí arman el contenido hacia atrás, o sea, hace como una ingeniería inversa, digamos. También es válido, siempre la idea es dejar el episodio cerrado, no dejarlo abierto, de última, dejar abierto, dejar una puertita pequeña abierta para que escuchen el siguiente episodio con un tema que se relacione con lo que estuvieron hablando, pero nunca dejar abierto del todo, porque si no, si yo tengo que escuchar uno, dos, tres, a veces también eso, si tengo que escuchar más de 3 episodios seguidos para enganchar un tema, la gente se va. Totalmente, totalmente. Yo fanático de los podcasts, veo uno del libro que lo he hecho como 3 veces y la verdad que me perdí en el camino. Es muy importante darle un cierre, una conclusión. Eh, eh, y esto de la técnica de comenzar por el final, hay un libro extraordinario que yo bajé esa estructura, que es el libro de charlas TED, cómo dar una charla TED, te sugiere eso, comenzar por el final, o sea, qué es lo que vos querés comunicarle a la persona, qué es lo que querés que se lleve, no te olvides de, si das esa promesa, cumplir la promesa al final y hacer una conclusión del tema. Por ejemplo, ¿te gustaría encontrar tu cliente de los sueños, tu cliente? Entonces, dale los condimentos puntualmente y al final cumplir, dar una conclusión con respecto a lo que vos pensás puntualmente de ese tema, pero cerrar la conclusión. Perfecto, amigo, perfecto. Y bueno, y como todo, cerrar siempre con un call to action, con un llamado a la acción, con pedirle al oyente que interactúe un poco, que sume a favoritos, que puntúe tu podcast, que te siga en las redes sociales, que comparte el contenido si le gustó, si conoce a alguien que lo puede escuchar, que lo comparta. Siempre hay que hacer ese llamado, pedirle al oyente, porque si uno no lo pide, no lo hace. En cambio, a veces, esto le puede servir a fulanito, entonces ahí, tac, lo comparte enseguida. Sí, importantísimo acá si estás en la comunidad del gimnasio para emprender, dentro de tu estrategia de negocios, tu estrategia de comunicación, por ejemplo, es muy importante dentro de lo que sería el funnel, este funnel autogestionable, tu funnel autogestionable que lo hablamos, el llamado a la acción acá es que hagas esa invitación de que, por ejemplo,
Acá, si vos escuchás el podcast de Emprendedores Cero Un Millón, ahí te dice al final, utilizamos esta estrategia. Al final, invita a la persona a que accione puntualmente, a que te conozca, a que tenga esa sesión gratuita, esa asesoría gratuita, ese lugar donde vos le podés entregar el valor para que concluya y después llevarlo a esa venta perfecta. Buenísimo. Bueno, eso sería toda la primera parte, ¿no? Lo que respecto al tema del podcast y audiencia, cómo tener todo más o menos ideado antes de empezar a grabar. Así que bueno, una vez que ya armé todo eso, de qué voy a hablar, qué tema, oyente, bueno, ya tengo la idea de las portadas, cómo se va a llamar, bueno, empiezo mi grabación, ¿no? Empiezo a grabar un poquitito las herramientas que necesito, ¿no? Para grabar, para empezar a grabar, bueno, no hay que tener nada importante, solamente un micrófono integrado, puede ser un micrófono, un auricular de un teléfono, siempre para comenzar, no es necesario tener el mejor equipo, ni el mejor micrófono, ni tener un equipo profesional, ¿no? Si esto va progresando en el tiempo y ven que va teniendo resultados y les gusta y les apasiona, bueno, ahí como todo, siempre voy comprando, bueno, ahora me compro un microfonito un poquitito mejor, ahora me compro una consolita para mezclar y mientras hablo y me voy a ahorrar tiempo de edición. Bueno, ahora me voy a voy a pagar una plataforma online para que pueda hacer una entrevista profesional con otro podcaster de otro lado, entonces queda un sonido muy bueno, lo puedo mezclar. Bueno, herramientas hay millones. Tengan en cuenta que el audio es un tema muy específico, hay carreras exclusivamente para audio, para editar sonido, es una profesión que incluso hasta tiene un Oscar en Hollywood, así para que se den una idea, ¿no? Es algo muy complejo. Pero siempre con lo básico podemos iniciar, siempre con todo. Tenemos que arrancar con las herramientas que tenemos a mano y sacarnos encima ese impostor que tenemos siempre encima, ¿no? Totalmente. Los mejores podcasters, sí, los mejores podcasters cuentan la historia, o sea, todos comenzaron con lo que tenían y lo hicieron como un juego puntualmente. Gente que yo escucho que tiene miles y millones de descargas, comenzaron con el auricular del iPhone o del teléfono que tenía grabando así, simplemente. Después fueron avanzando. Hay mucha gente al revés que comienza con todo y no avanza en nada. Acuérdate del chico ese que iba, viste, vestidito, todo con lo de Barcelona y no sabía ni pegar a la pelota, bueno, lo mismo. Después acuérdate del otro que iba descalzo jugando, se la rompía, la descosía todo. Después de poquito, cuando se puso los botines, ya de poquito lo saca chispa, ya fue mejorando. Así que no seas el chico de la ropita del Barcelona con la última pelota, ¿bien? Comenzá de a poquitito y después invirtiendo en tu negocio, ¿bien? Da igual. Vos no eras de eso, Robert, ¿no? Vos no eras del chico que el dueño de la pelota. Yo era de los chicos de la pata de palo, de eso. Yo era el del dueño yo era el que iba vestido de Barcelona, el dueño de la pelota no sabía ni jugar. Listo, se termina el partido, acá me tengo que ir a tomar la leche, dice. Qué épocas. Épocas. Bueno, algunos consejos para grabar. O sea, no tengan miedo, pueden hacerlo incluso con el celular, la grabación, o sea, con la misma aplicación, la grabadora de sonido del celular. Consejitos para grabar. Bueno, en una habitación que no haya contaminación acústica, que no haya ruidos, que no haya eco. Bueno, yo donde estoy hoy no es el lugar ideal porque hay un lugar que es un ambiente muy grande y hay mucho eco, no sé si se alcanza a escuchar. Y bueno, otra cosa es que se puede grabar todo, o sea, un episodio es grabarlo en un solo día, o sea, no puedo grabar un mismo episodio en 2 días distintos o en 2 momentos diferentes porque se nota mucho que por más que edite, cambia el estado emocional, cambia el nivel de voz, cambia un montón de cosas, el entorno, entonces siempre sentarse y grabar el episodio completo, no dejarlo para otro día. Lo que sí es óptimo, si pueden hacerlo, es grabar más de un episodio un día. Si yo me senté hoy a grabar, bueno, puedo grabar 1, 2, 3, 4 episodios y después los programas, bueno, ya tengo todos los episodios del mes, por ejemplo. Puedo grabar 2 Totalmente. y eso Totalmente. a cada uno en necesidad. Sí. Por ejemplo, yo los lunes a las 11 de la mañana, Robert me dice, ya hiciste el podcast, para que estoy calentando la voz. Calenta la voz, ya tenés el material que va a tener grabado. No te grabé uno, grabate 2, 3 episodios y ya tenés para 2, 3 veces. Pero Jesús, que no te preocupes, vos grabá, habla,
que después Robert hace la magia, vos vas a aprender acá de la mano de Robert cómo hacer la magia. Lo más importante es que tengas un sonido que sea limpio, ¿sí? Que sea un sonido limpio es lo más importante. Después le podés ir agregando la camarita y esas cosas, pero lo más importante es que tengas un sonido, grabá, ayúdate ahí con la guía, pero que sea un momento, una vez que vos calentás la voz, como todo, después es importante que sigas varios episodios, por lo menos mínimamente dos, mínimamente uno, pero nunca, jamás, como dice acá el maestro, hagas un episodio un día y termina de hacer lo otro, porque todas las condiciones cambian y se siente. Todo se transmite. Si está dentro del gimnasio para emprendedores, te digo mucho, la energía se transmite. Saltá, gestiona tu energía para poder después transmitir, porque eso después, a través del micrófono, se siente, te lo digo. Bien. Sí, sí. Hay muchos, por ejemplo, que utilizan. Bueno, yo estoy en una ciudad en el interior de la provincia de Neuquén, no, mucho ruido ambiente no hay, pero hay personas que viven, por ejemplo, en un edificio en pleno centro de Buenos Aires. ¿Cómo hacen? Bueno, hay algunos que cuentan que se ponen abajo de la mesa, se ponen una frazada. Hay gente que contaba que arrancó encerrada dentro de un placar. eh, Pero bueno, la mejor cabina insonorizada que hay para grabar es el auto. Ustedes se meten en el auto, tac, quedan entre el auto, graban y va a quedar mejor que en el departamento en el microcentro de Buenos Aires. Totalmente, buenísimo eso. Sí, hay una de las podcasters número uno que reventó todo. Ay, no me voy a acordar el nombre de la chica. Ella graba un podcast, ya enseguida se me va a venir el nombre de la chica. Graba un podcast que es uno de los más escuchados de Argentina, está top 3 de Argentina y ella graba dentro de su placar y siempre jode que se graba en Corpiño, dice, por eso no tiene video, dice. Entonces se mete ahí cuando el chiquito la deja, se mete dentro del placar y habla de las cosas que le han pasado en el día. Tremendo podcast, ya me voy a acordar el nombre, lo busco. Bien, bueno, acuérdense también que se puede editar. Lo más difícil de editar son los ruidos externos, los ruidos que se mezclan en la grabación. Si yo estoy grabando y me equivoco, eso se puede corregir. Una táctica que usamos mucho con Jesús es que cuando se equivoca, digo, bueno, vos te equivocaste, golpeás la mano, eso yo lo veo en la edición, lo veo como un pico de sonido, de audio. Entonces, bueno, acá está el error de Jesús, entonces ahí ya voy derecho a cortar acá. Entonces me hago esos picos de sonido que me equivoqué y arranco de vuelta con el mismo tema donde quedé, o me sonó el teléfono, o me tocaron el timbre. Pueden pasar mil cosas cuando esté grabando. Así que, bueno, siempre hacen ese sonidito así, entonces les da como una pauta, como una guía cuando estén por editar para más que nada para reducir el tiempo y achicar un poquitito el tiempo de edición. Y bueno, tipo de micrófono, como les decía, hay muchos. Bueno, y el peor de todo es el mic de la compu, porque es un micrófono omnidireccional, o sea, te capta sonidos de todo lado, de todo el ambiente. Pero ustedes tengan en cuenta que si ustedes hacen una entrevista con una persona que está en otro lado, la entrevista la hacen vía Zoom, la otra persona va a estar con la computadora, el micrófono, o sea que bueno, igual se puede hacer, igual queda bien. Hemos hecho muchos podcasts así. El error o el problema más complicado que tenemos con una entrevista es los cortes de internet y los cortes de comunicación, que a veces se escucha mal, bueno, y hay que recortar mucho. Y después vienen micrófonos USB que no son muy caros, que funcionan bien en la compu. Yo tengo este mic, es USB, está bastante bueno. Y después ya más profesional, ahí como que tiene Jesús, una consolita, un Behringer con un micrófono condensador. Bueno, es otro tema aparte. La técnica es un tema, es un mundo aparte, ¿no? Pero bueno, se puede ir mejorando y se puede ir. Mientras mejor micrófono tengan, va a haber mejor sonido y menor tiempo de edición. Dato de color, el podcast, este Behringer me lo regalaron hace 2 años, no, hace 4 años me lo regalaron y recién, como no lo sabía instalar directamente, no lo usé nunca, recién pueden escuchar este sonido ahora, hace poquito, porque bueno, me amigué con la complejidad de la tecnología, pero antes lo hacía para los que están viendo el video, con este auricular simplemente unidireccional o el del micrófono directamente del vivo. Obviamente traten de no tener, de mantener una distancia, que me enseñó Robert, una distancia de centímetros al micrófono y no griten. ¡Ah! No griten en el micrófono, que yo gritaba El mucho. siguiente consejo, ¿no? Conocer la intensidad de voz, ¿no? Porque
Los primeros podcasts que hicimos con Jesús eran terribles. ¡Oh! Y el grito hacía la saturación Sí. de... Así que, perdón, el Audacity se explotaba. Así, Ah, así arrancamos todos, así que no hay problema. Yo soy el contrario, hablo muy bajo, así que por eso me estoy hidratando la voz a cada rato. Soy de hablar poco manteniendo la y esencia. poco, claro, poco nivel de Sí. sonido. Pero eso es poderoso. Vamos a conectar desde la esencia con cualquier persona, siendo nosotros. Así que comunicar para todos hay un público. Bueno, también otro detalle de color, por ejemplo, es muy importante el tema de los sonidos o los ruidos cuando uno está hablando. Me acuerdo la primera entrevista que me hizo una compañera que teníamos de un curso. Estaba tan nervioso que golpeaba así la mesa, tac, 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 tac. Y ese golpeteo en la mesa no se pudo escuchar el podcast, dice. Porque estaba grabando con la computadora encima, así que se escuchaba más fuerte el ruido de que yo golpeaba en la mesa y de lo que charlaba, ¿no? O sea, hay que tener eh, cuidado con el nervio. Las mujeres, más que nada, se usan muchas pulseras, sacarse las pulseras, que no hagan ruido cuando se mueven, así. ¿Mm? O sea, cualquier cosa que golpetee, bueno, eso también molesta un poquitito. Y bueno, también conocer un poco el equipo con el que estoy grabando, ¿no? A veces otro error grande que suele pasar es conectar, por ejemplo, estos micrófonos USB eh, o cualquier consola USB que yo conecte a la computadora, me pongo a grabar y me olvido de habilitar la consola para grabar y me graba con el micrófono de la computadora, que es un audio totalmente horrible o directamente no lo graba. Bueno, ¿cómo grabo? Bueno, como les contaba recién, con el mismo celular pueden grabar, con el voice recorder que trae iPhone, con la grabadora de sonido de Android, de Samsung. Si no tienen celular, lo hacen en la compu. Pueden utilizar GarageBand, que es el software que trae Apple gratuito para grabar y ya trae la funcionalidad de podcast. Eh, Pueden grabarlo con alguna aplicación de video también, que sea como el Windows trae, el free que trae es Movie Maker, también lo pueden utilizar. Lo pueden grabar con Zoom también. Eh, bueno, otras opciones son Audacity, que es un software gratis y libre, que funciona tanto en Windows y en Mac. Y no solamente me va a servir para grabar, sino que también me va a permitir editar ese audio después, poder quitar esas partes, ponerle efectos, masterizar un poco, o sea, mejorar un poco el sonido. ¿Mm? La suite de Adobe, que bueno, es una suite paga, ¿no? Ya sea, puede ser Audition, que es exclusivo de audio, o pueden utilizar Premiere, que es para editar videos, pero también tiene las mismas herramientas que Audition. Y la ventaja de Premiere es que si el día de mañana deciden hacer video podcast, ya saben utilizar la herramienta y es exactamente la misma herramienta para video y para audio. Lo único que pueden, cuando editan después, cuando renderizan todo, pueden renderizar sobre el audio, pueden renderizar el audio con video incluido. Y bueno, y también hay herramientas online como Zencaster o Clean Feed. Estas herramientas me permiten grabar el podcast directamente en la nube. Lo que tiene se graba parcialmente en la compu y si se corta la conexión no hay problema porque se sigue grabando en la compu. Cuando se restablece la conexión manda todo el archivo completo a la nube directo y no tiene cortes. Y lo bueno que tienen estas dos herramientas en Caster como CleanFeed es que yo puedo hacer entrevista con otro podcaster vía online y me queda una pista individual para cada persona entrevistada, entonces después puedo editar los audios separados por si me quedan diferentes los niveles de voz y todas esas cosas. Entonces son dos herramientas buenas online, pero bueno, tienen sus limitaciones, ¿no? Como son herramientas online, tienen una versión gratuita y bueno, el resto de las funcionalidades, las más buenas, las más copadas son pagas, ¿no? Como todo. Tremendo, tremendo. Entonces no hay excusa. Tenés herramientas fijas, tenés móvil, tenés ordenador, tenés herramientas online y bueno, tenés esto ya que más avanzado, pero podés editarlo de cualquier forma. Sí, ¿Sugieren por ahí alguna sugerencia para comenzar a aprender? Si tuviese que elegir.
No, por lo general, esta herramienta que yo utilizo para grabar la puedo utilizar para editar. Fíjense que la lista que les mostré recién es casi la misma que esta. No, no hay mucha diferencia. Lo único, las grabadoras de sonido nada más que graban el audio puro, pero por ejemplo, si yo utilizo la aplicación Anchor o Spreaker, que es una aplicación que la puedo descargar en Android o en iPhone, ya me graba el audio y ya me tiene herramientas para poder editarlo e incluso para poder subirlo al podcast después. Nosotros la que utilizamos con Jesús es Anchor, y es la que recomendamos, y ya que Anchor es la plataforma que compró Spotify. Ahora les comento un poquitito más. Y bueno, como consejo, pues Audacity es una aplicación free, es una aplicación gratis que yo la descargo busco Audacity en Google, es un software libre, lo puedo descargar en Mac, en Windows, no sé si tiene la versión para Linux, pero es una versión ya abierta, digamos, que tiene muy buenas herramientas para poder trabajar en un audio para armar un podcast, ¿no? O sea, multipista y todo, está linda la aplicación. Yo personalmente utilizo Premiere, porque como me estuve dedicando un poquitito a editar videos y eso, ya directamente lo hago todo desde Premiere. Así que vos, si querés dedicarle un poquitito más de tiempo, Premiere. Premiere, ¿por qué? Porque Premiere podés utilizar, si lo grabas en Zoom, como lo hacemos nosotros directamente, podés utilizar la misma grabación para hacer después nuggets, videos cortitos que te pueden servir también para que promociones tu podcast y bueno, obviamente para que más gente lo escuche, ¿no? Y también para llevarlo a YouTube, ¿por qué no? Y ahí te haces el youtuber también si querés en un ratito. Y no es tan complicado. Jesús, ¿tengo que pagar? No hay nada comparado con lo que tenés que invertir con otras cosas, hermanito, hermanita querida. Bien, Tal cual. estás en un mundo digital. Sí, yo tengo la versión de Premiere paga. Estaba discutiendo con un amigo, pero ¿para qué la pagás si en Argentina la puedes descargar gratis? Bueno, bueno, pues yo sé que tengo lo último, lo más nuevo, buenas herramientas. Sé que no me van a meter ningún virus, nada, ahí estoy seguro. Sale 3.000 pesos por mes, no es caro la suscripción de. Encima tengo la suscripción múltiple de Adobe, así que ya tengo Photoshop y todas esas otras herramientas aparte, así que no es tan. Además, estás invirtiendo en tu negocio. Abundancia, abundancia. Puedes brindarle a Tal tu cual, cliente y para tal tu cual. negocio. Sí, Es tu totalmente. Y para tu negocio negocio, y es otra tu herramienta. herramienta, digamos, o sea, tenés que pagarla. Si quieres hacerlo de la otra forma, lo puede hacer, pero cada uno es dueño de cómo va a manejarse, ¿no? Totalmente. Y bueno, después de grabar, después de editar, bueno, ya me quedó pipí cucú el audio, quedó buenísimo. Bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo hago para que las personas puedan escuchar el podcast? O sea, está bien, yo lo grabé, me quedó muy lindo. Y ahora, bueno, ahora es la parte que es un poquitito más tediosa la primera vez. O sea, cuando yo recién arranco el podcast, esto me va a dar un poquitito de trabajo, pero una vez que se lo arme va a ser automático, ¿no? Directamente una vez que grabé, subo, grabo, subo, grabo, subo, es así. Eh, ¿Qué es lo importante acá? Bueno, primeramente el podcast tiene un servidor especial, un host especial, ¿no? Para alojar podcasts. Este host, algunos le llaman feeder, que es un host exclusivo para alojar los feeds de audio. Y lo que hace este host es recibir mi audio, y después que yo tengo mi audio, me da un link que se llama feed RSS, ese link, con el cual yo ese link lo agarro y lo distribuyo en los distintos reproductores que hay. Ese link me va a servir para poder reproducir el podcast, decirle a Spotify, bueno, mi podcast está alojado acá, en este link. Le digo a Apple, bueno, este es el link de mi podcast, siempre que busque contenido, búscalo acá. Le digo a Amazon, bueno, acá está el link de mi podcast. O sea, eso me lo va a dar, ese link exclusivo me lo da el host de podcast. O sea, es un servidor exclusivo para este tipo de contenido. Hay de dos tipos, hay hosting gratuitos y hay hosting de pagos. Los gratuitos no son malos, con Jesús usamos uno gratuito, es el más utilizado casi todo el mundo. ¿Cuál es la diferencia con los pagos? Bueno, que los pagos me dan unas herramientas más, me ayudan a distribuir contenido, me meten publicidad a favor mío, o sea, son otras herramientas más que nada para promoción me da un host pago, ¿no? Mayor cantidad de tiempo, calidad y todas esas cosas. Pero para iniciar siempre con el hosting gratuito nos sobra.
algunos hostes de podcast, como ser Buzzsprout. Buzzsprout nos deja armar una cuenta gratuita y alojar el podcast ahí y poder distribuirlo sin problema. Después hay cuentas pagas, bueno, con todos estos adicionales que les di. Hay otros servidores como Backtraps, LiveSync, Simplecast, Vcast y Anchor. El que usamos nosotros con Jesús es Anchor, que es la plataforma que compró Spotify para alojar sus podcasts exclusivos, ¿no? Entonces, si yo armo una cuenta en Anchor, subo mi podcast en Anchor, automáticamente sale en Spotify. No necesito ponerle este link que les contaba yo hace un rato de RSS. Tremendo, tremendo, pero importantísimo. Hasta ahora no hay excusas, no hay excusas. Bueno, entonces, ya decidí qué host voy a usar para alojar mi podcast. Entonces yo agarro, configuro mi cuenta. A mi cuenta, ¿qué le tengo que agregar? Bueno, esto es importante porque le tienen que agregar todos los datos a la cuenta, si no, no se va a distribuir correctamente. Tienen que subir la identidad visual, o sea, cuál va a ser la portada de su podcast, tienen que ponerle el nombre, los datos personales, el email también es muy importante, su email principal, su email de contacto. Hay plataformas que no levantan el contenido si no tenés un email de contacto del responsable del episodio. Y también tenés que subir tu primer episodio, ¿no? Entonces yo agarré, configuré la cuenta, subo mi primer episodio. Una vez que subí el primer episodio, el host me va a dar un link de distribución que se llama. Es un link o feed RSS, link RSS, distribución RSS, les puede salir. Y ese link que me da así con ese nombre es el link que yo tengo que utilizar y colocar en las otras plataformas cuando yo me dé de alta. Cuando yo tengo este link, yo voy a Apple, entro en Apple Podcast, por ejemplo, podcaster.apple.com, bueno, quiero abrir mi cuenta de podcaster, bueno, soy fulano de tal, este es mi ID, bueno, ¿cuál es mi podcast? Bueno, mi podcast es este, tac. Entonces yo lo que tengo que ir, me pide que ponga un link, y el link que tengo que poner es este que me da mi host de podcast, ¿no? El link RSS. Entonces, las plataformas que reproducen el contenido, el podcast, como ser Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify, Google Podcasts, iVoox, entre otras, millones, estas son las más conocidas, las más famosas. Ahí es donde tienen que abrir una cuenta de podcaster y una vez que abren la cuenta de podcaster, poner su link RSS, o sea, a dónde la plataforma tiene que ir a buscar su contenido. O sea, su contenido lo van a hacer, por ejemplo, en Anchor. Yo voy a armar mi cuenta en Anchor, subí mi contenido en Anchor, tomé mi feed RSS, me abrí una cuenta de podcaster en todas estas plataformas y pegué mi link en todas estas plataformas. Una vez que pegué todo mi link en mi plataforma, lo único que tengo que hacer es subir mi podcast a Anchor. Una vez que te grabé un nuevo episodio, lo subo a Anchor y las plataformas estas la levantan automáticamente. O sea, no tengo que ir subiendo episodio por episodio a las distintas plataformas. O sea, por eso le decía, este primer trabajo es un poquito atareado, pero una vez que ya lo hice, directamente yo subo los podcasts a Anchor y las plataformas la levantan de forma automática. Listo. Es como que le haces el caminito de distribución, estás haciendo la ruta de distribución de tu contenido. Primero y principal, bueno, obviamente haces el trabajo arduo, que es de definir todas las otras cosas, que por lo general para los emprendedores, decir, este es el camino para ir lo más difícil. Entonces, una vez que definís eso, tenés el nombre, utilizás el distribuidor, que sería Anchor, que es el que vos recomendabas, bueno, el que utilizamos nosotros. Y después no tenemos afiliado, host, no tenemos afiliado con Anchor. Anchor, por favor, si nos están escuchando, quieren tirando un centro, no hay ningún problema. Bien, pero sería Anchor o Anchor, sería donde sacamos de ahí el link, y ese link después, recomendación, crearte cuenta podcasters en Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify, Google Podcasts y iVoox. Una vez que vos pegás ese link, después ya te trae. ¿Por qué repetí, Jesús? Porque toda la gente que no escucha es auditiva y aprende escuchando. Hermano, consulta. ¿Hay plataformas como estas que tengan más incurrencia, más popularidad en diferentes regiones? Por ejemplo, yo sé que iVoox es europeo. iVoox es una de las plataformas más escuchada en España porque fue medio la innovadora en el tema de podcast y
por allá por Europa, ¿no? Por los podcasts en español. Generalmente las personas no sabían cómo hacer podcast en Apple, entonces iVoox entró fuerte en el mercado español y en el idioma, ¿no? Con el tema del idioma español, y bueno, en España se escucha mucho, se usa mucho. Ya está Eh, ese. Y después, y después, hoy día, la que va ganando la batalla es Spotify. Apple perdió la oportunidad de su vida de ser la líder en esto. Fue la primera, ¿no? El mismo nombre podcast, como les contaba, sale de Apple, de los mismos dispositivos de Apple. No le dio interés, a Apple le importó más monetizar la música que el contenido en audio de las personas. Entonces, cuando Spotify se unió a esta ola de los podcasts, un poquitito que ya lo desplazó a Apple. totalmente. Y el que le sigue es Amazon Music con todo lo que... No, Google Podcast, Google Podcast. Está entre Google y Amazon. Acá no se usa mucho, pero en Estados Unidos Amazon es una plataforma importante. ¿Por qué es importante? Por Alexa, ¿no? El dispositivo Alexa, dice, uno llega a la casa y dice, bueno, quiero escuchar el podcast de Jesús Córdoba, Emprender sin miedo, ¡pah! Y arranca, solito. No hay que decirle nada más. O sea, la plataforma automática El de futuro Alexa es lo reproduce automáticamente, sí. viene por ese lado. Por eso es que no lo decíamos, pero los dispositivos Wi-Fi que están funcionando, o acá en Latinoamérica no es tanto, pero en Estados Unidos, ¿cómo se llaman? Sí, ¿Cómo estos se llama dispositivos Alexa? ¿Qué es? de inteligencia artificial, el Internet de las cosas, Inteligencia que le llaman artificial. mucho, claro. Bien, el de Internet de las cosas, eso es lo que hace que realmente va a volver la radio a las casas a través de estos dispositivos. Por eso es tan importante que tengas tu podcast. Porque, por ejemplo, hay un podcaster que hoy es el número uno de habla hispana de negocio, que es el señor Luis Ramos. Él, por ejemplo, se hizo muy conocido porque al hacer un podcast que se llama, muy recomendado, Mentor 360, él hacía un podcast todos los días y eso lo hacía a la mañana, entonces lo despertaba, creo que Alexa fue Sí. la que lo tomó para que lo utilice como un podcast mañanero. Bien, es que le daba como un tips de 10 minutitos y lo utilizaba. Entonces hizo un ritual. ¿Para qué? Para aquellos emprendedores. Ya no te preocupes, Luis Ramos, te voy a ganar, compadre. Voy por detrás tuyo. Bueno, sigamos. Eh, bueno, hay algunas plataformas en que necesito agregar el link de mi programa. O sea, una vez que yo cargué abrí mi cuenta de podcaster en Apple, puse mi link de feed RSS. Bueno, ahora yo quiero que vos escuches mi podcast que está en Apple. Bueno, Apple me va a dar un link de mi podcast, ¿no? También. O sea, mi programa va a estar en este link. Tac. Bueno, ese link que me da de mi programa, algunas plataformas me lo piden. Anchor, por ejemplo, utiliza link cruzado. O sea, una vez que yo le pongo el feed en Amazon, en Apple, yo ese link que me da Apple, bueno, este es el link de tu programa, tengo que ir a Anchor y ponerlo ahí. Eso para que se suba más rápido, se sincronice automáticamente y no tenga que andar haciendo esto de ir avisándole a las plataformas cada rato. Bueno, subí un podcast, subí un episodio. Entonces subo un podcast en Anchor, listo, ya automáticamente ya sale en Apple. No tengo que andar haciendo nada más. Y después la otra parte es la promoción, como les contaba, ¿no? La promoción es, una vez que grabé el episodio, bueno, para que me escuchen, si recién arranco, tengo que empezar a darle manija, ya sea en boca a boca, empezar a hacer colaboraciones con otros podcasters, redes sociales, historias, ¿no? La famosa generar intriga, generar ese deseo de escuchar, ¿no? Empezar, bueno, mañana va a salir el podcast y tengo un tema especial para ustedes, que, bueno, empezar a armar las historias de Instagram, ¿no? Reels y todas esas cosas, ¿no? Hay herramientas también que están muy buenas, que yo, por ejemplo, hay una que se llama Headliner App, que me toma del podcast el trozo que yo quiero del podcast y me hace una ondita con el podcast, con el sonido, que queda muy, muy linda. Es importantísimo dentro de lo que es los 7 diamantes. Yo le enseño una estrategia de contenido que es contenido superficial, contenido intermedio y contenido profundo. Contenido superficial puede ser una historia, un reel. Reconocer que las redes sociales son para que te conozcan
sociales no son tu negocio, sino es cómo te conoce la gente puntualmente. Entonces, si estás promocionando, como se hace orgánicamente, promocionar tu podcast tal vez en Historia, en Reels o en TikTok, y después llevarlo a tu podcast y de tu podcast llevarlo ya a la forma donde vos lo vas a invitar a que profundice en tu servicio. Bueno, por eso primero una estrategia que se utiliza mucho no es generar expectativa. El día que subió el podcast, que ya estaba disponible, bueno, acá está el podcast, hablamos de esto. Al otro día un recortecito del podcast. Y bueno, al otro día si tuve un invitado, bueno, una frase que dijo el invitado, un post ahí, ¿quieres escuchar el podcast completo? Andate acá, tac. ¿No? Utilizar las herramientas como Linktree, de colocar los links o los enlaces de los episodios en la bio. O sea, se pueden utilizar anuncios también, ¿no? Para promocionar, pero bueno, ya eso ya es un costo aparte. Depende de la utilidad que tenga. Si están vendiendo un producto, un curso, un webinar, si lo patrocinan con ads, también les va a sumar. Totalmente. A mí una estrategia que, bueno, me la compartiste vos, que la trabajamos también con Pressman, tenía que ver con esto de, puedes vender tranquilamente un curso si vos a la gente la redireccionás con una estrategia simple, como la que seguramente vas a compartir, que tiene que ver con crear una landing page donde tengas tus mejores podcasts. Y otra cosa que es fundamental, los podcasts son como los capítulos de Netflix. La gente es muy fiel a los podcasts. Una vez que la gente te escucha te escucha todo. Es muy importante tener, antes de lanzar unos 5, 6, 7 podcasts, ¿para qué? Para que la gente te siga. Porque la gente, si le gustaste, te va a seguir y es muy importante que tengas recurrencia en el contenido. Sí, esto es bueno porque, o sea, no solamente que te escucha un episodio y si le gustó o vos lo dejaste algo medio intrigado, va a querer escuchar el siguiente. Y si te escuchó uno o dos episodios, después ya la misma plataforma en forma automática te aconseja, bueno, salió un nuevo podcast de Jesús, salió el nuevo podcast o sea, ya te aparecen abro Spotify y ya me sale la sugerencia, digamos. Ya empezar a escuchar sin seguirte, digamos, ¿no? Como podcaster, ponerle, por ejemplo, ya me dan la sugerencia en forma automática de la plataforma. Bueno, y un poquitito un tema que no está acá también, el de las métricas. Anchor tiene muchas métricas, métricas por ejemplo, de cuántas reproducciones, pueden ver el tiempo de retención de cada episodio que tienen, y bueno, ahí determinar bien, bueno, si este episodio me quedó muy largo, me escucharon 5 minutos, 10, 15, 20, ver cuáles son los episodios que se escucharon casi completos, ver, bueno, de qué se habló, cómo se habló. Entonces, bueno, uno se va realimentando de esas métricas y ir pudiendo ajustar, ¿no?, el contenido del episodio. Saber también, tienen métricas muy lindas, que sé yo, por ejemplo, el público, qué edad tiene el público, de qué país lo están escuchando, qué plataforma, si lo están escuchando en móvil, en compu, lo están escuchando por Alexa, están escuchando por Google Podcast. No, tienen muy buenas herramientas y métricas, y es una plataforma gratuita. Eso es lo bueno, no es tan complejo. Excelente, excelente. Sobre todo para promocionar, te da mucha información para después promocionar. Y lo bueno que tiene que todas esas métricas, digamos, me van a servir porque las plataformas hoy día están comenzando a monetizar. Por ejemplo, YouTube ya monetiza su video, ¿no? Ahora que tú vas a sumar podcast, seguramente va a monetizar de la misma forma, con anuncios de 5 segundos al comienzo. Spotify está ofreciendo este sistema de monetización solamente en Estados Unidos hoy día, pero que está muy abierto de que si funciona bien, esto se va a trasladar a todo el mundo, o sea, a los otros países. Yo creo que más que nada son los temas fiscales y de derechos de autor que lo tienen un poquitito trabado esto, pero bueno, en cualquier momento se va a comenzar a monetizar todo esto, ¿no? O sea, le va a empezar a pagar a los podcasters, porque a los músicos le paga por su contenido, por su música que está en Spotify, pero aún a los podcasters que generan contenido, crean contenido de valor, y las plataformas están teniendo usuarios a través de esas personas que generan contenido, recién está comenzando a pagarle allá en el país del norte. Para mí está todo en prueba esto, y bueno, y una vuelta que las pruebas estén bien, me van a empezar. Por algo Amazon hoy día ya tiene sus podcasters exclusivos,
se está pagando exclusividad más que nada, estamos monetizando con eso. Spotify ya también comenzó a hacerlo, hay Spotify Originals, dice, hay una sección ahí de podcast que ya tiene, bueno, son más que nada utiliza influencers o personas reconocidas del espectáculo que hablan sus podcasts ahí en la plataforma más que nada para... Excelente. Caso Roberto Martínez, por ejemplo, que me hizo abrir Amazon Music, porque yo lo seguía mucho y ya hizo un arreglo con, es uno de los podcasters, mejores podcasters de Latinoamérica, un mexicano, el host de Creativo, tremendo podcast de entrevistas. Él me hizo abrir Amazon Music porque se fue directamente a Amazon Music, ya le comenzó a pagar por su contenido. Y teniendo en cuenta de que todas las personas que ahora ya comparten contenido en redes sociales, cada vez todo va para la web 3.0. Bien, la web 3.0 va a comenzar a armar lo que son comunidades. Bien, todo lo que es Instagram va a comenzar a desaparecer para irse todo para el podcast. Así que no me digan que no le avisé. Lo que viene es el podcast y es lo que está pisando fuerte. Bueno, Robert, muchísimas gracias. Bueno, eso fue todo, así que bueno, igual ahora les quería presentar un poquitito un programa que armé, se llama Tu Podcast en 28 días. La idea es que tengas listo tu primer episodio dentro de un mes. Armar un grupito de 5 personas por lo menos, donde vamos a tener un encuentro grupal durante 4 semanas, o sea, un encuentro grupal una vez por semana. Vamos a tener 2 encuentros individuales, uno a uno, para ver problemas específicos, enseñanzas particulares o cosas que quieran aprender puntualmente. Vamos a ver un poquitito desde la parte técnica, ¿no? El audio ya lo grabé, bueno, cómo lo edito, cómo le agrego efectos, cómo pongo ruiditos, aplausos, bajo el volumen, subo el volumen, quito ruido, bueno. Todo ese proceso de decisión lo vamos a tratar ahí en este pequeño grupito que vamos a armar. Yo tengo una biblioteca paga de Envato Elements con audios libres de derecho de autor, así que si quieren entrar en Envato, buscan su música, me dicen, mira, Robert, esta musiquita me gustó, descargámela. Se la descargo y se las doy para que la editen sin problema. Y bueno, como les decía, la idea es que ya tengan todo esto armado. Como les contaba que lo más complicado es armar el primer paso, y una vuelta que ya tienen toda la estructura armada, directamente lo que tienen que hacer después es subir los episodios. Entonces la idea es tener en estos encuentros el primer episodio ya corriendo. La idea es utilizar Anchor, es utilizar Spotify por lo menos como plataforma de distribución. Si quieren unir otros canales no hay problema, lo podemos hacer, lo vamos a ver eso. El único inconveniente, si tienen iPhone, ya tienen un Apple ID, ya lo tienen armado, así que no les va a costar nada. Tal cual. Y bueno, un poquitito es eso. Así que si les interesa sumarse, les voy a pasar un link de un formulario para que completen, donde vamos a ver si tienen las condiciones mínimas que yo necesito que tengan para poder hacer este curso conmigo, y bueno, ahí lo vemos para poder, más que nada, para que podamos cumplir y tenerlo al podcast corriendo antes de Navidad, ¿no? Que antes de Navidad ya esté el primer episodio ahí en línea. Esa es la idea. Así que, bueno, eso fue todo. Ojalá les haya servido. Gracias por estar. Voy a detener la grabación ahora.